Hola y bienvenidos a Oko Art Magazine, un espacio sobre arte y cultura de Oko Art Gallery, guión y dirección de Lulu Bell y Ana Magriñá. Buenas tardes y bienvenidos. Les habla Lulu Bell. Un saludo a los que nos ven y escuchan a través de Radio Hermes o por nuestro canal de YouTube, ya saben, Oko Art TV. Y yo soy Ana Magriñá. En el programa de hoy hablamos con un cantante de ópera, les contamos curiosidades sobre la Capilla Sixtina, sobre el robo de la Gioconda y les contamos la variada oferta de la Fundación CaixaForum para pasarlo bien durante las deliciosas noches madrileñas o los fines de semana con los peques de la casa. Hay de todo. Como siempre, un programa de lo más completo. Y antes de nada, como siempre, para que no lo echen de menos, les presentamos las obras que hoy nos acompañan. Son las de Marina Núñez, una artista que maneja distintos soportes con resultados espectaculares. Marina Núñez actualmente está también exponiendo en el Museo Thyssen y además, por supuesto, aquí con nosotros en Oko Art Gallery, en la exposición de pintura, escultura y fotografía, ficción y fabulación. Una exposición junto a grandes artistas en las que van a poder disfrutar hasta el 3 de julio en la calle Espalter número 13, a pocos pasos del Museo del Prado, de todas estas obras espectaculares. Y para los que nos siguen desde fuera de Madrid, no se olviden de que la exposición está también como visita virtual en nuestra página web okoartgallery.com, donde también encontrarán los programas anteriores a este y nuestro programa hermano Al ritmo de Madrid, dirigido por Carlos Villarrubia. Y empezamos con tu entrevista. Un cantante de ópera, ¿a quién nos has traído? Así es. Estamos encantados de dar la bienvenida a Ricardo Barrul, un joven tenor y director de escena, además de neuropsicólogo, con el que vamos a hablar de ópera, su profesión. Fíjate, interesante. Esta tarde en Oko Art Magazine hablamos de ópera con el joven tenor Ricardo Barrul. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por estar con nosotros y asomarte aquí a esta ventana de arte y cultura de Oko Art Magazine. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Lulu? Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer. Queríamos saber algo de ópera, que es un tema que no hemos tocado aquí. Digo, ¿y qué mejor que hacerlo con Ricardo? Porque verán su currículum. Es máster de Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Estudios Superiores de Música en la Real Escuela de Canto de Madrid también, y máster de Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense, varios cursos y máster en Viena, Berlín, Suiza, en fin. No ha parado de trabajar y de seguir formándose aquí con la juventud que le ven. Pero vamos a ver, ¿cómo llegas a estudiar canto, Ricardo? Porque no es una cosa muy fácil. ¿Cómo te entra así el gusanillo? Pues la verdad es que es una historia, a ver, es muy interesante preguntarnos a todos los jóvenes cantantes, bueno, a todos los cantantes en general líricos, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Que para el público en general quizá pues nuestro mundo no se conoce tanto, hay muchos estereotipos, ¿no? Que se tienen como que es algo como muy elitista, como muy minoritario y bueno, poco a poco van cambiando todos estos estereotipos, ¿no? Y ver el camino, cómo accedemos a ello, pues es como un poco sorprendente o es curioso. Yo personalmente, pues mira, todo empezó quizá mi andadura con la música a los 6 años. Sí. Un piano que teníamos, yo soy de Teruel, de una ciudad muy, pues aquí pequeña en España, y había un piano en casa de unos parientes, yo tenía 4 años y todos los niños, mis primos, estaban jugando al balón en la calle y tal, y yo me podía quedar horas y horas en aquel piano simplemente haciéndolo sonar. Entonces ya había como una especie de predisposición a lo sonoro, a la expresión de... Ya se te veía venir. Se veía venir. Entonces a los 6 años me apuntaron al conservatorio y fue un no parar, ¿no? Yo tuve también pues la casualidad, la suerte de que una de mis tías es una soprano, era la profesora de canto de allí del Conservatorio de Teruel, y entonces como la cabra tira un poco al monte, pues ya es algo como que seguí. Ya te cogió, ¿no? Para
para empujarte y que, bueno, estará contentísima entonces ahora. Pero ser cantante de ópera es duro, es una carrera de fondo de muchos, muchos años de formación, aparte bueno, de conservatorio, luego va la parte de canto, ¿no? Algo así tengo entendido, ¿no? Con lo cual son muchos años. Eso es. Fíjate que años de formación, si tú los cuentas, nosotros hablo como generación de cantantes, somos muy jóvenes, pero si cuentas los años de formación, yo llevo 21 años. Porque se empieza en la infancia y se termina muy tarde y después continúas dando clases, eso es verdad. O sea, es un camino en el que, bueno, pues como todo, nunca se deja de aprender y nunca dejas de formarte, y es un mundo tan competitivo en ese sentido y tienes que alcanzar un gran nivel performativo que te obliga o te exige ya desde muy temprana edad estar muchas horas dedicándote a esto, y totalmente la vida, ¿no? Con mucho gusto. O sea, por una parte está el sacrificio y se convierte el conservatorio, todo el aprendizaje musical clásico en lo que empaña toda tu vida. Encuentras a tu círculo de amigos allí y todas las facetas de tu vida. Ya todo se centra un poco ahí. Ricardo, has estado cursando estudios y actuando en Europa, o sea que conoces otros países. Con relación a España, vamos a hablar de cómo está España tanto para los artistas como para el público en general en ópera. En formación musical para los artistas, en facilidades para estudiar o para trabajar, y luego ya hablamos de si hay cultura con respecto a otros países como Europa. Sí, pues es una pregunta muy buena. Yo he estado unos años fuera, en Alemania sobre todo, trabajando en óperas y en otros proyectos allí y viviendo, y la verdad es que sí que he podido vivir una gran diferencia en la comparación entre países. Por una parte, quiero decir, y esto es lo más importante, nosotros tenemos artistas en general como la copa de un pino, formadísimos y buenísimos, pero llega un punto al final en el que acabas aquí con el Conservatorio Superior, que sería nuestra universidad, y el mercado laboral que tenemos, la estructura o el sistema de teatros aquí es bastante escaso, y sobre todo ya no hay una estructura media de teatros, es decir, teatros potentes para este nivel de formación. Tenemos el Gran Teatro Real, el Liceu, el Campo Amor de Oviedo, la Maestranza, pero después hay muy poquitos. No tenemos una estructura media de teatros para la ópera que den cabida a todos los profesionales que estamos formando con tantísimo nivel. Entonces solo queda una salida en ese sentido, que es ir marcharse. ¿No? Entonces es muy curioso porque tú te encuentras, yo me fui totalmente solo, ¿no? A Alemania, primero a Berlín, y empiezas a encontrar un montón de españoles, violonchelistas, pianistas, otros cantantes. Están todos fuera. Y siendo primeras figuras en las orquestas, incluso bailarines, en los cuerpos de ballet, y no los conocemos aquí, y son el orgullo, ¿no? de otros países. Es una pena. Bueno. Esperemos que se vaya haciendo algo, ¿no? Poco a poco, y que eso cambie, igual que el acercar la cultura musical al público en general, disfrutar de óperas y, bueno, poderlas ver con más naturalidad, que no sea solo para unos pocos o para una cosa rara, que también tienen un precio elevado, ¿no? Entonces eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Ni a ponerlas en pie ni a disfrutarlas. Pero bueno, eso sería otro tema. Y hablando de proyectos, Ricardo, ¿con qué estás ahora? ¿Con qué estás trabajando? Pues mira, digo, seguro que me hacen esta pregunta. Claro. Estoy con un proyecto muy chulo, muy interesante, del que no puedo contar nada porque es una ópera de nueva creación, de un compositor muy importante, relacionado con el mundo de la música clásica, pero también del cine. Entonces ahí estoy bajo Nada, pues todavía nada. Si no se puede decir nada, nada. Nos tenemos que esperar. Sí, en septiembre ya se empezará a hablar de ello y la verdad es que tiene una pintaza. Qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. Pues esperemos que podamos verlo. Y luego me han dicho también que has hecho una incursión en el mundo del cine. Uy, ¿cómo lo sabes?
porque Ricardo Barrul también es uno de los protagonistas de la película corta de Carlos Duarte King, El silencio de las cosas, y es mi compañero en escena. Pues sí, es así, es así. Así que estamos con mucha ilusión esperando que se estrene muy pronto y además, bueno, aparte de que a ver qué nos trae, ¿verdad? Que podamos repetir porque nos ha entrado el gusanillo y ahora queremos. Eso es lo que dices tú, que te entra el gusanillo y eso es importantísimo. Independientemente de la rama del arte en la que te formas, al final yo defiendo siempre que tienes que ser un artista poliédrico, ver el hecho artístico desde distintos puntos de vista, ¿no? Eso es lo interesante y lo que al final te da ese sentimiento holístico de lo que es el arte. Entonces, a mí me empezó a picar la curiosidad en general del arte escénico. Yo empecé a dirigir teatro gracias a Marina Boyaín, la hermana gemela de Ciar Boyaín, que es directora de cine, que me dio muchas oportunidades. Empecé a trabajar con ella como asistente de dirección de escena, dirigí mis proyectos. Entonces, del mundo escénico, por ahí, pues de esta manera acabé, ¿no?, en este proyecto audiovisual del silencio de las cosas. Es la primera inclusión en el cine y a ver qué es lo que nos trae. La verdad es que es un lenguaje que nos atrae mucho, ¿no? Sí, totalmente. Quizá forma parte de la propia evolución, ¿no? Del ir haciendo cosas y seguir con esa curiosidad. Así que vamos a ver. Y Ricardo, te deseamos muchísimos éxitos en el resto de tus trabajos. Ya sé que sigues dando clase, te sigues formando y sobre todo en ese top secret todavía de septiembre, que no falta nada ya para enterarnos. Así que nada, a seguir trabajando duro y que podamos verte en España. Eso será lo que más nos apetece siempre. El proyecto va a estar en Madrid y en Barcelona y en otros países, pero sí, así que ahí os espero. Pues estaremos atentos y te seguiremos para saber dónde tenemos que ir a verte, que seguro que nos falta mucho. Un abrazo fuerte, Ricardo, muchos éxitos y muchas gracias por asomarte aquí a Awkward Magazine y hablarnos de Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ricardo, por la entrevista y dentro de poco te vemos en la gran pantalla. Pues sí, qué ganas tenemos ya de ver El silencio de las cosas. Hombre, es que unas ganas... Muchas ganas, claro que sí. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Carlos González sobre el robo de la Gioconda. En su sección, ya saben, ¿sabías qué? Hola a todos. En el mundo del arte sabemos que se pueden dar y se dan historias curiosas, raras, casi siempre ligadas a falsificaciones, robos, pero que en una misma historia coincidan una de las pinturas más conocidas y uno de los pintores más relevantes de la historia del arte, esa historia ya alcanza unos tintes todavía más raros. Y de esa historia, de una de esas historias, vamos a hablar hoy. Pues bien, eso pasó cuando, el 21 de agosto de 1911, el cuadro de Leonardo da Vinci, La Gioconda, fue robado del Museo del Louvre. La curiosidad empieza cuando el personal del museo no se da cuenta de dicha circunstancia hasta el día siguiente. Y es que ya se denunciaba por aquella época las escasas medidas de seguridad. Así como en el Palacio de los Uffizi de Florencia las obras estaban clavadas a la pared, en el Louvre solo estaban colgadas. No podían llegar a imaginarse que a alguien le diera por descolgar un cuadro del museo. Y era tan público esas faltas de seguridad que pocos meses antes del robo de la Gioconda, un periodista pasó la noche en uno de los sarcófagos expuestos precisamente para denunciar las nulas medidas de seguridad del museo. Desde el día que esto se confirmó, el museo quizás más famoso del mundo estuvo una semana entera con sus puertas cerradas. Cuando el museo volvió a abrir, la noticia más grande pasó a ser que el Louvre había roto su récord de entradas. Pero no porque la gente fuera a ver las maravillosas obras que permanecían expuestas, sino precisamente porque todos querían ver con sus propios ojos aquel famoso espacio vacío en la pared.
En aquel momento el cuadro de la Gioconda o Mona Lisa no era tan famoso como lo es hoy, pero apenas se difundió lo del robo, los diarios de todo el mundo dedicaron sus primeras páginas a hablar de esta famosa obra de Leonardo da Vinci. Y como no, de las distintas teorías del famoso robo. Y aquí aparece el dato que decíamos antes, donde se encuentran la gran obra y un famoso pintor. Pues las autoridades encargadas de la investigación tenían fuertes sospechas que la autoría del robo podría haber sido el artista español Pablo Picasso, que en aquel entonces estaba viviendo en París, y de haberlo hecho con su conocido grupo La Banda Picasso, que suena como a banda de delincuentes, pero que en realidad se trataba de un grupo de intelectuales y artistas que giraba alrededor del pintor, y del que ya hablamos en el episodio que dedicamos a Juan Gris. En él estaban los literatos Apollinaire y Marc Jacob, o por ejemplo el pintor Modigliani. Para las autoridades, la Banda Picasso era un grupo de artistas emergentes que buscaban y trataban de destronar todo el arte de la historia humana anterior. Pero, ¿por qué les atribuía el robo? ¿Qué pruebas tenían para sospechar de Picasso y su banda? Pues el motivo por el que Pablo Picasso se convirtió en principal sospechoso del robo empezaba por algo puramente ideológico, pues era público que él y sus amigos habían manifestado en diversos escritos que se debería destruir todo el arte antiguo para dar paso al arte nuevo. Esto evidentemente no era suficiente para hacerlo sospechoso, pero es que Picasso presentaba un antecedente interesante. Y es que había sido descubierto 4 años atrás en posesión de estatuillas ibéricas que habían desaparecido del mismo museo. Picasso, sabiendo que habían sido sustraídas por el secretario de su amigo Apollinaire, este se las había comprado por 50 francos. Por cierto, que estas esculturas ibéricas, los historiadores del arte afirman que le pudieron servir de inspiración a Picasso para realizar el primer cuadro cubista del artista malagueño, Las señoritas de Aviñón, que se terminó de pintar en el mismo año en el que las estatuas fueron adquiridas por el pintor. Pero volviendo a las investigaciones sobre el robo de la Gioconda, todos esos indicios y antecedentes fueron suficientes para que las autoridades detuvieran a Picasso y a Apollinaire y se les sometiera a interrogatorios y careos. Pero sin embargo no llevaron a ninguna conclusión y así, tanto el poeta como el pintor fueron puestos en libertad y la sospecha se fue desvaneciendo, aunque las autoridades seguían sin encontrar ni la obra ni el autor del robo. Sus nombres no quedaron totalmente limpios hasta 1913, cuando se logró resolver el caso del robo al ser atrapado el verdadero ladrón, intentando vender la obra. Su nombre, Vincenzo Peruggia, pintor, sí, pero de brocha gorda, y antiguo trabajador del Museo Louvre. Y es que el mundo del arte da para disfrutar de obras maravillosas y para entretenerse con historias más propias de una película. De hecho, de esta historia que acabamos de contar, existe una película dirigida por el español Fernando Colomo en el año 2012, cuyo título es La Banda Picasso. Y bien, hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima cita. Estás escuchando Oko Art Magazine, un programa producido por Oko Art Gallery para Radio Hermes y también ahora en YouTube en nuestro canal Oko Art TV. Gracias, Carlos.
Nada. Y ahora que nos llega el verano, pasemos a lo que se puede hacer en Madrid. Y como ya es habitual, la Fundación CaixaForum nos trae varias divertidas propuestas este verano que ahora les vamos a contar. Todos los detalles lo pueden encontrar en la página web caixaforum.org y luego escogiendo Madrid de la lista de las ciudades que vean ahí. De la oferta de CaixaForum, ¿cuál es tu favorita, Carlos? Pues mira, yo me decanto por el programa Noches de Verano, por el cual todos los jueves de junio y julio podemos ir a la cafetería de la Fundación CaixaForum y por el precio de la consumición, unos 15 euros, con tapa de degustación, y incluye un espectáculo en su auditorio. Estos espectáculos varían cada jueves entre música clásica con jazz, poesía, humor, relatos, cantautores, en fin, completo. Fenomenal. Y hablando de música, continúa el ciclo de microconciertos de los que hablamos en detalle en Oco Art Magazine número 19. Búsquenlo en nuestro canal de YouTube y ahí lo verán, en Oco Art TV. Y también continúa el ciclo de pequeños cinéfilos, con un par de actividades. Primero, la proyección de la película animada El tesoro de ser pequeño, en una función única el sábado 26 de junio a las 11:30 de la mañana. Y luego, segundo, un taller para toda la familia, que empezará la semana del 17 de julio hasta el 1 de agosto y se llama De la imaginación a la pantalla, iniciación al cine fantástico, donde además de aprender el proceso cinematográfico, los peques tendrán ocasión de crear su propio cortometraje fantástico. La inscripción es solo 4 euros y el 17 de julio ya está agotado, así que desen prisa en reservar, que se acaban. Y para los mayores que seguimos siendo un poco niños, tenemos la exposición Homo Ludens, videojuegos para entender el presente. Esta exposición adopta una visión antropológica del juego y nos ofrece una nueva perspectiva del concepto de gamer y del videojuego, como un producto que influye en nuestro día a día, incluyendo en el arte. De hecho, el videojuego se ha convertido en una vía más de creación artística fuera de los formatos tradicionales. Homo Lumens, que se podrá visitar aquí en Madrid desde el 20 de julio al 31 de octubre. Muy bien. Y para terminar, anunciar que Madrid ha conseguido su primera candidatura a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO con la propuesta llamada Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, por ser un paisaje urbano que combina la cultura y naturaleza desde mediados del siglo XVI. La decisión se sabrá a finales de julio. Próxima semana les contaremos más detalles y mostraremos más fotos de los lugares incluidos en esta candidatura. Y ahora damos paso a la sección de Misterios del Arte, de Gaby Romano. Adelante, Gaby. ¿Qué misterio nos desvelas hoy? Bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio, Los Misterios del Arte. El día de hoy vamos a hablar de la Capilla Sixtina. Interesante darnos cuenta que esta obra, encargada por el Papa Julio II a Miguel Ángel, se le estaba encargando no a un pintor, sino a un escultor muy reconocido de la época, sin embargo no se dedicaba a la pintura. Entre el Papa Julio II y Miguel Ángel había mucha admiración del uno por el otro. Sin embargo, también hubo muchísimas pláticas y muchísima polémica en cuanto a cuáles serían los temas que iban a estar en la bóveda de la Capilla Sixtina. Estamos hablando de un decorado de 500 metros cuadrados a 21 metros de altura. Todo un reto para alguien que encima ni siquiera era pintor. Miguel Ángel decide hablar del Antiguo Testamento en esta magnífica bóveda. Compuso en todo el fresco escenas con 336 figuras humanas. La escena más conocida, sin duda, es esta escena maravillosa en donde Dios está creando al primer hombre, a Adán. Ese dedo que está tocando y creando con ese dedo a la figura masculina que está ahí en todo su esplendor, parece ser que fue restaurado, no es el dedo original. Si nos damos cuenta, la figura de Adán refleja la perfección de la masculinidad. Esos cuerpos voluptuosos y desnudos no estaban desnudos. Hubo, gracias al Concilio de Trento, una gran censura a este gran fresco. Otra escena es la de Adán y Eva. Esta escena en especial tiene mucho que ser observado. El árbol divide como entre el antes y el después de cuando tomaron el fruto prohibido. Notemos en dónde tiene la posición de la cabeza de Eva antes de que fuera llamada la atención de la serpiente. No se sabe muy bien qué estaban haciendo antes, pero aquí Miguel Ángel sigue siendo súper atrevido con su propuesta. Este árbol no es un manzano
Y podríamos pensar que se consideraba un error porque, claro, la manzana es la que es la fruta prohibida, según todo el mundo. Sin embargo, la Biblia nunca dice cuál era el árbol que se había aparecido para que esta pareja de primeros seres de la tierra tomara el fruto prohibido. No es una manzana, pero ¿qué es? Es una higuera. Y es que en un versículo de la Biblia sí que dice que estaban tan apenados que cosieron hojas de la higuera para taparse sus partes. Damos cuenta, los rostros de antes de ser expulsados del paraíso son de dos personas más jóvenes y el después son personas más avejentadas. Esto muy probablemente es por dar la intención de qué es lo que pasa cuando cometes el pecado, y en este caso el pecado original, que no era cualquier pecado. También vamos a hablar de la embriaguez de Noé, porque se supone que Noé lo primero que hizo cuando fue a llegar a tierra fue sembrar, arar y fabricar vino, que parece ser que le gustaba exagerar cuando lo bebía. En esta escena vemos que sus hijos tapan a su padre, que se encuentra borracho hasta las trancas, ahí tumbado y desnudo. Entonces los hijos deciden taparle con unas telas que, bueno, más bien parecen como unos lazos y quieren tapar su desnudez, estando también ellos desnudos. Entonces esto también causa como un poco de controversia, ¿no? Notemos qué es lo que están haciendo los hijos. Los hijos están tocándose de una manera bastante sutil y están como muy cercanos para ser hermanos. En 1980 hubo una importante restauración que fue financiada por una cadena televisiva japonesa. Esta cadena tenía todos los derechos de la imagen, pero no tenía que meterse para nada en el tema de la restauración. Se restauran los frescos de la Capilla Sixtina. Imagínense la responsabilidad. Pero no solamente esto, sino que además se dan cuenta de la censura. Se dan cuenta de que muchos de los cuerpos que estaban cubiertos por telas, en realidad el pintor los había pintado desnudos. Entonces aquí se abrió una gran polémica porque aquí queda como la onda de decir, ¿y qué hacemos? ¿Los dejamos como fue la obra original o como fue lo permitido para los tiempos de la Capilla Sixtina? Al final de cuentas deciden dejarlos como el pintor lo había puesto originalmente. Cerca de un año estuvo Miguel Ángel haciendo esbozos para lo que sería una de las obras más importantes del Renacimiento. Muchos de los dibujos preparativos de esta obra están en el Museo Británico de Londres. Son 336 figuras. Ahora solamente hemos hablado de 3 de las escenas que se representan en esa maravilla pintada por Miguel Ángel. Ante todo, un escultor que se dio la posibilidad de ser uno de los pintores más importantes de todos los tiempos. Yo soy Gabriela Romano y esto fue una entrega más para Oco Art Magazine. Gracias, Gaby. Y ya saben que pueden seguir a Gaby en Instagram y en Facebook bajo el nombre de su programa de radio, La Luz Invertida, que trata sobre fotografía, arte y emprendedores, o también bajo su nombre, Gaby Romano. Saludos cordiales del equipo de Oco Art Gallery y no olviden ser muy buenos y darle al me gusta y suscribirse al canal, claro. Y hasta la próxima semana. Ustedes, nosotras y el arte. Tenemos una cita, no falten. Les esperamos.